Listo, bueno, hola muchachos. Vamos a les compartir el PDF de esta segunda sesión. No era muy extenso. De todos modos, vamos a profundizar en lo que se vio ahí y a retomar lo que vimos la sesión pasada acerca de la estructura. Ahora sí veremos lo que es en sí el desarrollo de la estructura del mercado. Bueno, vamos a tomar únicamente este marco de aquí a a la derecha, perdón. Para explicarles bien, este sería, ok. Miren, bueno, como ya lo habíamos comentado anteriormente, sabemos que la estructura tiene esta forma, altos más bajos y bajos más bajos en el caso bajista, y esta forma, altos más altos y bajos más altos en el caso alcista. Y comentábamos también que comentábamos también que había unas reglas acerca de los puntos estructurales que debían cumplirse para determinar si un alto más alto era tal y bueno, y todo eso. Bueno, ahora vamos a hacer el caso alcista. En el caso de la estructura, hay dos momentos, que es el impulso y el retroceso. Sí, por lo pronto, bueno, algunos me van a decir que hay fases del mercado, que acumulación y todo eso. Olvídense de eso. Vamos a ver únicamente el impulso y retroceso. Impulso y retroceso. Por lo pronto vamos a ver estas dos. Bien, cuando es un caso alcista, vamos a gráfico. Por ejemplo, aquí, en este marco es alcista, vean. La estructura va así. En este caso, de formar los saltos más altos y a los retrocesos les corresponde la formación de de los bajos más altos. ¿Cómo se identifica eso? Muy sencillo. Recuerden las reglas de los puntos estructurales. Miren, por ejemplo, aquí tenemos estos dos son nuestros puntos de partida. El precio va así. Bueno, voy a ponerlo con una flecha. El precio va así. Y después llega a este punto. Tenemos este alto, un impulso, luego el precio crea un retroceso, nos genera este bajo de aquí, que nos genera este bajo, va así, aquí es otro, el precio va así, voy a borrar este que está mal trazado. Este este alto es más alto que el anterior, es correcto, más alto que el alto anterior. Por lo tanto, es un higher high o un alto más alto. Pues el precio continúa y sube hasta este punto, crea un impulso hasta este punto, hasta este alto. Una vez que crea ese alto, el precio retrocede a este otro punto. Aquí que tenemos. Observen, este bajo con respecto a este bajo es más alto.
este bajo es más alto que el bajo anterior. Pero hace falta otra cosa. Para ser considerado un bajo más alto, tiene que generar un alto más alto. ¿Lo genera? Sí. Ahorita el precio está, digamos, atorado en este punto, pero el precio ya rompió este alto anterior, ya lo superó. Entonces, este bajo sí se considera un bajo más alto. El bajo anterior, este bajo es más alto que el bajo anterior y generó un alto más alto, por tanto es un higher low. Ok. Por lo pronto, bueno, es domingo, el precio está aquí, pero la tendencia alcista sube, la tendencia alcista sigue. ¿Por qué? Porque ya no rompió el alto anterior. Ahora bien, aquí cuando estamos leyendo la estructura, entra otro concepto que se define como los rangos de trabajo. Déjenme borrar nada más todo esto. Los rangos de trabajo estructurales. Ya. No quiero borrar la línea, se la dejo ahí. ¿Cuáles fueron nuestros últimos puntos estructurales válidos? Este alto, que fue más alto que el anterior, y este bajo más alto, que fue confirmado gracias a la rotura de este alto anterior y que nos va a generar un alto más alto. Los altos y los bajos anteriores se les considera los rangos de trabajo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos este otro rango de trabajo. Así, ok. Los últimos extremos, en los puntos estructurales que han sido confirmados, van a ser los que van a definir nuestro rango de trabajo. Y el hecho de que el precio respete o no ese rango es el que nos va a indicar si estamos en un quiebre estructural. A lo mejor ustedes me van a decir, oye, pero si este alto ya fue roto, ¿por qué no no entra en nuestro rango de trabajo? Es sencillo. Si bien el rango superior ya fue roto y la tendencia alcista sigue, este alto aún no retrocede. El precio lo rompió aquí, pero vean, el precio parece que sigue subiendo pese a que esta vela es alcista. Entonces, como todavía no nos forma un punto estructural válido, con su respectivo retroceso, en este caso que nos forme un bajo más alto posterior, entonces estos puntos todavía no los consideramos. Por ello es que es demasiado importante el conocimiento de las reglas sobre la estructura. Bien. Entonces, tenemos que... Bueno, nos quedan impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí nos hace falta el retroceso para poder aplicar nuestras reglas estructurales. Bien, ahora tenemos esto. Tenemos, por ejemplo, en un caso alcista que el precio va haciendo esto. Tenemos nuestros puntos estructurales ahí definidos. Pero después pasa que el precio, el precio al ser alcista nos tiene que seguir formando altos más altos y bajos más altos. Pero pasa que en una de esas el precio rompe nuestro rango de trabajo y nos forma ya un bajo más bajo. A eso se le llama un quiebre de estructura.
Y estos quiebres de estructura son sucesos de alta probabilidad que nos indican un posible cambio en la dirección del precio. Miren, por ejemplo, tenemos esto. De forma muy escueta, el precio viene así. Y hace esto. Ok. Nuestros rangos de trabajo aquí, en este caso, nuestros últimos rangos de trabajo eran estos. Pero vean lo que pasó, nos formó un alto más alto que el alto anterior, pero ya fue incapaz de generar un otro alto más alto. En vez de ello, nos generó un alto más bajo y el precio rompió el rango inferior, generando un bajo más bajo que el anterior, este. El precio retrocede y nos forma un alto más bajo que el alto anterior. ¿Se fijan? Una vez que se da el quiebre estructural y se confirma mediante la regla de la estructura, ya podemos hablar de un cambio de tendencia. Vean. Ahí donde está. En este punto que estamos revisando, a partir de aquí el precio viene alcista, rompe y cambia bajista. Vean. Estos puntos que estábamos considerando en el análisis alcista ya no son superados, sino hasta ya el día de hoy, el domingo. Una vez que el precio rompe la estructura, el precio es bajista. Aquí hace, bueno, cosas media raras, acumulaciones, y sigue y continúa su viaje bajista. Hasta que vuelve a romper la estructura al alza, el precio cambia de dirección. Ahora bien, aquí por ejemplo, veníamos de acá, que éramos bajistas. El precio aquí, bueno, hace cosillas. Viene bajista de nuevo. Y aquí ya se torna alcista. ¿Qué pasó? Muy bien. Veamos. El precio viene, nos genera. Este es nuestro rango de trabajo. ¿Por qué? Porque este es un alto más bajo que el alto anterior. Aquí tenemos este bajo, que es más bajo que el bajo anterior. Muchos incluso para delimitar la idea trazan líneas de tendencia para que veamos que sí son más bajos o más altos, pero bueno, yo no le veo el caso. Con el puro ojo y la lógica se deduce. Este es nuestro rango de trabajo. Aquí cuando el precio rompe el extremo superior de nuestro rango de trabajo, ya podemos hablar de un quiebre estructural, o también conocido como por ahí. Quiebre estructural. Se abrevia como voz. O también en muchos análisis de alumnos de ICT van a encontrar este, que es básicamente lo mismo. Un BMS. Voz es igual a BMS. Una vez que se da el quiebre, ¿esto qué nos indica? Nos dice, hey, posiblemente esta dirección que era bajista ya va a cambiar alcista. ¿Y cómo sabemos que va a ser así? Porque bueno, miren, todavía no llegamos a ese punto, pero aquí, para los que ya tienen algún conocimiento, aquí podemos ver unos puntos de interés que pueden ser liquidez, etc.
Entonces, ¿cómo sabemos efectivamente que este quiebre que fue alcista es realmente un quiebre para cambiar la dirección en el gráfico que estamos viendo y no es únicamente un right o un retroceso profundo para tomar esta liquidez o tocar este punto de interés? Sencillo, con las reglas. Recuerden, aquí nos rompió la estructura, generamos un alto más alto que el anterior, pero ¿cómo confirmamos? Aquí nos genera un bajo más alto que el bajo anterior. Y una vez que observamos que las reglas se van cumpliendo efectivamente, tenemos que este sí fue un quiebre de estructura válido, que cambió de bajista a alcista. Las reglas, aunque parezcan de repente engorrosas, tener que estar viendo todo esto, son muy útiles porque es lo que nos permite confirmar los quiebres. Hay otros métodos para incluso anticiparnos a los quiebres estructurales, pero eso los veremos más adelante. Entonces recuerden, siempre que haya un quiebre al alza o a la baja de nuestro último rango de trabajo, bueno, ahorita en el nivel que vamos, lo más fiable sería esperar la confirmación mediante la creación de un punto estructural válido. Porque el precio pudo haber hecho esto. Quiebra, pero vuelve a generar otro bajo más bajo. Entonces, este supuesto quiebre, falso quiebre que fue al alza, únicamente fue un reversal para tomar la liquidez de estos puntos y tocar un punto de interés acá arriba. Ahora bien, viene una pregunta que es muy extendida. ¿Cómo se considera un quiebre de estructura? O sea, mechazo, vela cerrada, etc. Aquí sí hay diversas posiciones respecto a este tema. Algunos dicen, miren, por ejemplo, vamos a buscar un punto que aplique el ejemplo. Bueno, miren, vamos a suponer que este es aquí. Es este. Acá este es nuestro rango de trabajo. Algunos dicen que aunque sea un mechazo, en este caso un mechazo a la baja, que en teoría nos dice que este es un cambio de estructura a la baja, algunos sostienen que el simple mechazo, con que un mechazo viole el extremo superior o inferior del rango según corresponda, ya puede ser considerado un quiebre de estructura. Incluso hay unos dicen que no importa el tamaño del mechazo, aunque sea un pip o 2 pips, o aunque sea aquí, por ejemplo, aunque sea, bueno, por más insignificante que sea el quiebre, ya es considerado un quiebre válido. Pero hay otros, entre los que me incluyo, que únicamente consideramos los quiebres válidos a vela cerrada. Es decir, si la vela cierra por debajo de nuestro rango o por encima de nuestro rango, según corresponda, entonces ya es considerado un quiebre estructura válido. ¿Por qué? Bueno, en mi opinión y experiencia, yo considero los quiebres a vela cerrada. Porque lo que yo veo esto no es más que nada un rechazo. Un rechazo del precio que tomó la liquidez de esto es llamado inducement, lo vamos a ver después, que tomó la liquidez de aquí y después continuó subiendo, pese a que ya no formó un alto más alto. Entonces yo en mi experiencia y lo que a mí me ha funcionado más es considerar los quiebres estructurales a vela cerrada. Por ejemplo aquí ven. Este es un buen ejemplo. Tenemos este alto. Aquí vemos que el precio lo rompe, pero al cerrar la vela, eso fue solamente un mechazo. Aquí vemos varios mechazos y ya esta vela es la que a mí me confirmaría que efectivamente ya es un quiebre de estructura. ¿Qué falta esperar? El punto estructural que lo confirme. Y ya.
esto es a mí lo que a mí les digo, a mí en lo personal, ya cuando ustedes comienzan a operar o a ver el mercado, porque no depende, dependiendo de su experiencia o de lo que a ustedes les funcione y del activo que estén viendo, ya ustedes podrán considerar si un quiebre es válido con vela cerrada o con mechazo. Em, Hay gente que opera así con el mechazo y pues bueno, les va bien. Hay otra gente que opera a vela cerrada como yo y también pues bueno, tenemos buenos resultados. Entonces esto sí es como que más una... No tendría yo una certeza de usted decirle no, usen este porque esto es como funciona. Aquí ya corresponde más bien a su experiencia personal y a lo que con el tiempo y los trades que vayan haciendo les funcionen a ustedes y lo que observen también en la estructura. Porque si bien estos conceptos funcionan para todos los activos, es cierto también que hay activos que son más volátiles o que tienen como que ciertas excepciones, podría decirse, que hay que considerar. Bien, tenemos, bien. Aparte quiero también enseñarles otro conceptito así muy rápido. Aquí por ejemplo comentábamos este. Viene así. Tenemos bajos más altos y altos más altos. Aquí en teoría nos debió de crear un alto más alto. Ahí, pero nos creó un bajo más alto, pese a haber formado un alto más bajo. Esto se le conoce como shift in market structure. Cambio en la estructura de mercado, no quiebre, cambio. Shift in market structure. Esto yo no lo uso mucho, se los pongo únicamente porque si en algún momento se topan con análisis de estudiantes de ICT, van a ver mucho este concepto. Entonces ya para que sepan a qué se refiere. CMS. Pero el quiebre de estructura es hasta que nos rompe este bajo. Ok. Ya vamos a ver otro shift for market. Aquí, aquí rompe. No, aquí no aplica. Ok, bueno. Bueno, mira. Para el caso bajista sería algo así. Viene creando bajos más bajos, altos más bajos. Aquí esperaríamos que nos cree un bajo más bajo, pero nos crea sí, un bajo más alto. Aquí esto sería un cambio en la estructura del mercado. SMS o Shift or Market. Permítanme. Como tal, todavía no se trata de un quiebre, porque para que sea un quiebre, recuerden, en el caso bajista, si leyeron el PDF, nos tiene que romper el rango superior, este. Cuando nos rompe este rango y nos está dando indicios de que ya puede ser bajista, si hablamos de un boss o de un break or market. ¿Ok? Esperamos a que el mismo precio nos lo confirme. No, vamos a ponerlo. En este caso hipotético, tenemos estos dos bajos y el Shift of Market Structure nos dijo que este bajo es más alto que el anterior. El quiebre nos formó un alto más alto que el anterior. ¿Qué tenemos que esperar para que nos valide el quiebre? ¿Alguien me dice? O escríbanlo, como quieran.
Retroceso, sí, sí, un retroceso, pero ese retroceso que nos tiene que formar para validar este quiebre de estructura. Nos tiene que formar un alto más alto que el anterior. Este alto que sea más alto que el anterior. Si en cambio, si en vez de eso nos forma un bajo más bajo que el anterior, quiere decir que la tendencia bajista sigue y que este retroceso o este reversal únicamente fue para tomar alguna liquidez o llegar a un punto de interés acá. Ok, miren, vamos a hacerlo de nuevo. Lo bueno es que el Nasdaq nos ofrece muchos ejemplos. Este y este. Vamos a ver únicamente lo que está dentro de lo que marqué aquí. ¿Esto qué es? Alcista. Okay. Este punto, este bajo, perdón, que es más alto que el anterior. Este bajo todavía es más alto que el anterior. Tenemos este alto es más alto que el alto anterior. Pero aquí ya no nos forma un alto más alto que el anterior. Este alto es más bajo que el anterior. Entonces, este este es un SMS. Un cambio en la estructura del mercado. Todavía no es un quiebre, todavía no. Esta es como que nuestra primera señal de que, bueno, en efectos simples, algo va a pasar, va a pasar un quiebre. ¿Ok? Ahí lo borré. Lo vuelvo a poner, pero de una forma más que no nos estorbe tanto. Pero siempre pongo. Ok, este. Ahora, aquí nos encontramos, el precio crea el alto más bajo que el alto anterior, baja, viola o rompe el extremo inferior de nuestra tendencia alcista y ya estaríamos hablando de un BMS o un BOS, un quiebre de estructura. ¿Y con qué nos topamos? Con que el precio forma un bajo más bajo, un bajo más bajo que el bajo anterior y después nos forma un alto más bajo que el alto anterior, lo que ya nos confirma el cambio de tendencia a bajista. Okay. ¿Sí se entiende? Igual, como veíamos. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso, que nos rompe la estructura. Digamos aquí. Ahora como la estructura ya cambió bajista, ya fue confirmada, ahora este es un impulso,
retroceso. Ok. Ahora vamos a verlo igual para el caso alcista. Igual. Ok. Concéntrese en estos puntos nada más. Tenemos esto, esto, esto. Un bajo que es más alto que el bajo anterior, otro bajo, perdón, que es más alto que el bajo anterior, un alto, otro alto, y bueno, vamos a tomar esto como otro alto por lo pronto, en lo que se forma. Alto más alto que el alto anterior, alto más alto que el alto anterior. ¿Dónde sucedió el quiebre? El quiebre sucedió de acá. Vean cómo venía esto. Venía así. Y ¡fum! Rompió. De nuevo. Tenemos esto de aquí. El precio venía en tendencia bajista. Nos creó un alto más bajo que el alto anterior. Y un bajo más bajo que el bajo anterior. Al crearnos este alto, rompe esta estructura. ¿Por qué? Nos crea un alto más alto que el alto anterior. Ya no es una regla estructural bajista. Esperamos la confirmación. Este bajo, que es más alto que el bajo anterior, y entonces ya tenemos que efectivamente es un movimiento, un quiebre estructural al alza, y nos forma lo que ya habíamos comentado antes, altos más altos y bajos más altos. Les digo, hay formas de anticiparse a los quiebres estructurales incluso sin que se nos confirme por medio de la estructura, pero por lo pronto quiero que se enfoquen quiero que tomen estos ejemplos. Vamos a ver el Bitcoin. Ok. Estamos en el gráfico de 15 minutos. Vamos a verla a partir de aquí estaría bien. No, mejor de acá. Para ver toda esta estructura. Tenemos este bajo, este alto. Aquí tenemos otro bajo que es más alto que el bajo anterior, y este bajo más alto nos genera un alto más alto que el alto anterior. Después nos genera este bajo que es más alto que el bajo anterior. Nos genera un alto que es más alto que el alto anterior. Pero después, ¿qué pasa? El último bajo que nos generó confirmado por la generación de su punto sucesivo en cuanto a las reglas de estructura es este. Entonces, este es nuestro rango confirmado. Y como íbamos alcistas, al momento, incluso vean lo que pasa aquí. Esto se aplica a como yo opero. Vean esto. El precio rompe a la baja nuestro extremo inferior. Y esa vela cerrada, la vela cierra por debajo. Una vez que hace eso, nos forma un bajo más bajo que el bajo anterior, retrocede
nos forma un alto más bajo que el alto anterior. Y vean ya cómo se confirma la tendencia bajista. Y así, ahora esto es un impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Y así va, y así se le lleva el precio. Ahora vean también aquí qué está pasando. Este es nuestro último bajo, perdón, nuestro último alto más bajo. Este es nuestro último bajo más bajo de toda esta sucesión de bajos que vamos haciendo acá. Aquí el precio cerró por encima de este alto. Aquí vamos bajistas. Al romper nuestro alto anterior en un caso bajista, la teoría nos dice que esto ya tiene una alta probabilidad de ser alcista en la temporalidad que estamos viendo. ¿Qué es lo que deberíamos esperar para confirmar esa tendencia? Ahora sí, díganme. Los leo, los escucho. Creo que lo que a mí a la fecha me cuesta todavía como reconocer Ok. son los falsos quiebres. Sí, mira, pues eso es más por lo que les digo, de que muchas veces vemos el quiebre, pero al momento de que estamos buscando la confirmación, no esperamos, no observamos. En este caso, lo que nos tendría que formar es un alto más bajo, perdón, un bajo más alto que el bajo anterior. Pero también, ¿cuál es otra situación? Mira, bueno, esto lo vamos a ver en la sesión que viene, pero voy a adelantar. Como sabemos, la estructura. Esto, por ejemplo, es una estructura de 4 horas. Perdón, 4 horas. Y voy a ponerlo con otro color. Así. Y lo negro es una estructura a 30 minutos. Ok, mira. Por ejemplo, como sabes, bueno, las estructuras son fractales y van anidadas unas dentro de otras, pero ¿cómo reconocer en este caso a pura estructura los falsos quiebres? Obviamente, al ver las temporalidades mayores, sabemos que el precio lleva una dirección. Una vez que tenemos identificada la dirección del precio, ya más adelante, cuando tenemos, por ejemplo, identificados ciertos puntos de reacción, digamos aquí, 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 otro aquí, digamos que aquí hay un bloque de mitigación, etc. Cuando tenemos esos casos, siempre tenemos que preguntarnos por qué el precio me crea, por ejemplo, aquí. Bien, ok. Vamos a ver esto.
un falso quiebre y acá nos puso otro falso quiebre para tomar liquidez. En ambos puntos tomó liquidez. ¿Cómo pudimos adelantarnos a estos falsos quiebres? Sencillo. Por la identificación de los puntos de interés que hicimos en el gráfico superior y además por el seguimiento de la estructura. Si vemos que, por ejemplo, la estructura en 4 horas es bajista y ya también tenemos localizada la estructura del diario y sabemos que el diario es bajista también, estamos muy seguros que el de 4 horas, cualquier retroceso o cualquier reversal que haga, cualquier falso quiebre, no, perdón, bueno, sí, cualquier reversal o cualquier retroceso que haga al alza es únicamente para tomar la liquidez de algún punto del diario. Igual en este caso, el gráfico de 30 minutos, cualquier falso quiebre que haga es un reversal para tomar la liquidez o para llegar a un punto de interés que no mitigó en el gráfico de 4 horas. Los falsos quiebres, déjame ver si se ve uno por aquí, para explicarte, porque siento que así no queda muy claro. No, a ver, el de 15 minutos. Bitcoin tiene muchos falsos quiebres Bitcoin. Mira. Aquí, por ejemplo, y este es un buen ejemplo. Mira, aquí igual tenemos estos puntos, rompe la estructura, igual baja, nos vuelve a romper la estructura y aquí ya se torna alcista en este punto. Voy a separarlo para que no confundirnos. Mira. Aquí ya nos rompieron los puntos anteriores, que creo que en vez de este es este. Nos rompió estos puntos anteriores. Aquí el precio ya es alcista. Retrocede, pero no nos forma un alto más alto. Vuelve a caer. Nos rompe este punto. Y aquí pensamos que es bajista. ¿Qué hacemos? Entramos en corto. O nos queremos adelantar el movimiento entrando en corto. Y nos saca el pinche stop. Y mira, acá está ya. El precio ya retoma de nuevo su carrera alcista. Nos crea altos más altos que el alto anterior. Y continúa. ¿Qué es lo que nos pudo haber, entre comillas, salvado de caer en ese falso quiebre? Fíjate. Cuando nos rompe la estructura, antes de rompernos la estructura, antes de romper este punto y pasar a ser alcistas, concéntrate en este rango. Bueno, mejor lo voy a poner en un cuadrado. ¿Qué ves ahí? En este punto, que fue el punto antes de rompernos la estructura, ¿qué es lo que ves? ¿Qué formó? ¿O alguien? Perdón, se me trabó cuando estaba Sí. haciendo la pregunta, Bueno, ¿me pues la ya, podría repetir? o si Angie o Cristian le quieren ayudar. Este es nuestro último rango. Antes de rompernos el extremo superior, ¿qué nos formó? ¿Qué ves ahí que te llame la atención? No te escucho, pero sí te leo. Y no, Cristian, no es un retroceso lo que formó ahí. Lo voy a marcar. Este es nuestro rango. A ver si así se ve más claro. ¿Ya vieron que nos formó?
antes de romper la estructura nos formó un bloque, un decisional. Entonces, este falso quiebre, ¿por qué fue? Este retroceso que hubo aquí no llegó al decisional, no lo mitigó, pero este falso quiebre fue un reversal para llegar a este punto, a este decisional. Entonces, en el momento en que yo veo que me forma y uno hace un retroceso y el precio sube, no lo mitiga, yo tengo que tener la programación o la mentalidad, no sé cómo decirlo, de que este bloque que no ha sido mitigado, pues en cualquier momento va a ser mitigado. ¿Cuándo? Realmente no lo sé, es un juego de probabilidad, realmente no estoy seguro de decirte, a las 7:30 lo va a mitigar, o puede que nunca lo mitigue. Pero si yo veo este comportamiento y veo que me hace un quiebra a la baja y tengo este bloque a la izquierda, este punto de interés a la izquierda, que si vemos en los gráficos superiores posiblemente esté alineado a otro punto de interés, ¿qué es lo que voy a pensar? Posiblemente este retroceso, este falso quiebre, vaya a reaccionar o a mitigar este bloque que tengo acá. Y lo hace, vean. Lo hace, ¡pum! Y ya de aquí vean el tamaño de las velas. Incluso quiero que se fijen en otra cosa. Quiero que observen esto. Nos hace el quiebre. Vean el tamaño de las velas alcistas en comparación con las velas bajistas. Si se fijan que aquí prácticamente no le cuesta nada subir. Pero aquí el precio como que ya va bajando en pausas. O sea, el precio tiene una alta resistencia a caer. ¿Por qué? Porque este movimiento no es natural o no es orgánico. No sé cómo, no sé qué palabra usar. Porque la tendencia ya es alcista en este marco temporal. Entonces, al ver esto, al ver esta resistencia en la liquidez, al bajar, al ver este quiebre, ¿qué pasó? La llamada finaliza, ok. Y un OB, exactamente. Sí, un bloque, bueno, un bloque decisional, un order block es un bloque, básicamente. Creo que se está duplicando la pantalla. No sé si se esté viendo bien, porque me pareció que se está duplicando de forma infinita. Ah, ¿Sí se está viendo bien? Ok, perfecto. Sí se ve bien, ok. Bueno, mira, aquí tienes lo que se llama confluencia de varios factores. Tienes esta flecha por al revés. Tienes un quiebre que es confirmado además por el tamaño de las velas. Luego tienes una, entre comillas, tímida bajada del precio que te rompe la estructura, pero observas que a la izquierda, perdón, tienes un punto de interés sin mitigar. Entonces tienes la confluencia de todos estos factores. ¿Qué es lo que piensas? Posiblemente, o porque no, sí quiero que tengan esto en mente, no tenemos la certeza de todo en esto, posiblemente vaya a mitigar o a tocar este punto de interés que dejó solo, que no alcanzó con este retroceso. Entonces, este falso quiebre es cuando cobra sentido como un reversal. Y ahora sí, el precio, una vez que lo mitiga, ya ve cómo sigue, de nuevo. El tamaño de las velas alcistas y el impulso que tiene. Sí es un poco complicado de comprender y sobre todo de verlo en vivo al intentar distinguir los falsos quiebres. Pero básicamente todo depende de lo que veas en las temporalidades altas y lo que veas en la izquierda, los puntos que están sin mitigar. Porque aparte de este bloque, tenemos también bueno, aquí ya fue mitigado una parte, este Fair Value Gap,
También tenemos este punto, bueno, yo lo llamo que punto de mitigación, que no alcanza a llegar el precio. Incluso mira, ahí como que el precio lo toca y nos forma un soporte y resistencia tradicional, que después toma la liquidez. Bueno, si lo rompe, llega al bloque y sigue su camino. Entonces todo esto es lo que tú tienes que ver, o mejor dicho, tienes que buscar a la izquierda del gráfico y ver, también en confluencia con el high time frame, lo que tienes te puede indicar un falso quiebre. Si te digo, no es muy sencillo, la verdad, de verlo o de anticiparse a ellos. Pero cuando ya tienes como que todo el rompecabezas construido, sabes dónde puede reaccionar, dónde no. Muchas veces como que el propio cerebro te da pistas, te indica, te llama la atención sobre, dices, este bloque de aquí. Estoy usando, bueno, una terminología muy burda. Este bloque de aquí me llama la atención, a lo mejor el precio va a venir aquí, va a tocar, y sí, lo toca y el precio reacciona. Entonces sí te digo, sí se necesita muchísima más práctica, no te tensiones porque la verdad pues sí lleva un poco tiempo, pero con el tiempo aprenderán a distinguir esos falsos quiebres que sí causan mucha confusión. Mira aquí por ejemplo, aquí rompió, pero tomó esta liquidez y fíjate dónde reaccionó básicamente. Reaccionó en este bloquecito de aquí, en este pequeño bloquecito que está aquí. Ahí reacciona y vuelve a caer. Que bueno, que de hecho esto se llama que un rejection block, perdón, y ahí reaccionó. O sea, si te fijas cómo no es nada aleatorio, o sea, los falsos, bueno, si los movimientos, falsos quiebres, etc., tienen un punto de partida, pero también tienen un destino. O sea, si tú observas un quiebre, tienes que ver, tienes que adelantarte analizando qué hay a la izquierda del gráfico y ver si posiblemente hay un punto de reacción ahí que te indique de que ese quiebre o es auténtico, genuino, un cambio de tendencia, o se trata de una búsqueda de algún punto de interés o de algún punto de mitigación. ¿Cómo ves? No sé si haya quedado claro o a veces siento que voy demasiado rápido. Digo, sí, vato. No, bueno, a mí me pareció pues bien, o sea, no sentí que fuera rápido, pero sí, o sea, como creo que me iba justo con la finta del quiebre estructural y no me ponía a buscar Sí, es que qué eso información había te más digo, lo atrás. difícil, bueno, cuando lo vemos aquí en la gráfica ya está todo sencillo, está todo puesto. Lo difícil es verlo en vivo, o sea, te digo, ese falso quiebre es un quiebre, bueno, perdón, ese quiebre es un quiebre genuino o es un falso quiebre. Veo a la izquierda el gráfico, qué es lo que hay, y también ya sé qué hay en la temporalidad mayor, y ya sé cuál es el que tiene mayor probabilidad de ser. Porque a mí me gusta hablar de probabilidades porque no sabemos no tenemos la certeza de hacia dónde se dirige el precio, sino otra historia sería, ¿verdad? No sé, seríamos 100% de win rate. Bueno, ¿cómo ven, muchachos? No sé si tengan alguna otra duda o alguna observación ahí que quieran hacer. De mi parte no, era mi única De duda todos respecto a modos, este si tema. tienen, bueno, todavía dudas y no las quieren compartir, hacemos otra sesión repasando esto lo de los puntos estructurales y los quiebres, para que quede un poquito más claro. Con lo de la estructura sí me voy a tener un poquito más porque sí quiero que quede muy claro. ¿Cómo ven? Ok, ¿qué Sí, dicen los por mí demás? está perfecto. Todo bien, muy bien, muchachos. Entonces, miren, pues ya fue una hora de clase. No quiero quitarles mucho tiempo de su domingo. Yo creo que aquí le dejamos y les digo, la sesión que viene, retomamos este tema, el de la estructura, y ahora sí ya me voy a enfocar un poquito más en los falsos quiebres, repasamos los puntos estructurales,
para ahora sí pasar ya al análisis estructural combinado con el top-down. ¿Cómo ven? Muy bien, muchachos. Ok, Muchas sí, gracias, sí, muy bien. Cristian, Angie y Cota, por la presencia, por el tiempo. Les subo el video ahí a Telegram y nos vemos el fin de semana que viene. Tengan buen domingo. Que estén muy bien. Nos vemos el siguiente fin.